¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero estén pasando un día de lo más genial, chicos, porque miren, el día de hoy, como les prometí y me disculpo por ello, jugaremos y hablaremos de la Mimic Crono Curva, chicos, o como diríamos nosotros, pues la Mimi Buenas Curvas, chicos. Ya saben que hace un mes, ojo, miren lo que me he tardado, hace un mes ella sufrió un gran cambio en este último cambio de balances, valga la redundancia, chicos. Y bueno, y es que la han hecho de todos, el cual se los recalcaré y jugaremos con ella en el PvP, ya que está al máximo. ¿Qué le hicieron? Pues su velocidad, chicos, se la mejoraron, pasó de un 11.11 a 11.24, una tontería, pero le han aumentado. Lo malo es que ese reward que le aplicaron totalmente, porque fue un reward, aunque más a mal, le han quitado 100 puntos de vida, obviamente en versión básica. Si la platinan, van a notar aquellos que la poseían que le restaron 200 puntos de vida en total, pero serían 100 puntos de vida base. Le han reducido lo que es 50 puntos en su plus de daño, lo cual significa que el daño total se le ha reducido como en un 8%, así que si notan que su Mimic pega mucho menos, es porque le han quitado casi un 8% de daño. Y también, chicos, le han reducido la habilidad de debilitamiento. Ella al nivel 25 tenía un 25% de debilitamiento. Ahora tiene un 20%. Le quitaron 5%. Entonces, chicos, un cambio que le vino más mal que mejor. De cierto modo, obviamente fue nerfeada en su totalidad, pero la velocidad ahora le da mucho más valor en evos intermediarios, bajos y altos, incluso en los altos, ya que supera a los mutantes 11.11, obviamente allí como han notado. Así que probaremos si la Mimi Crono Curva ahora es el nuevo meta. Obviamente la armaremos y, chicos, díganme qué opinan de cómo ha quedado la Mimi Crono Curva. Ahora la probaremos y veremos el veredicto final. Obviamente no sé si estará a la par del Spin Fury o estará a la par del Zeus, que obviamente ya saben que eran los mayor counter, fueron nerfeados para que por fin la Mimi Crono Curva entre al meta. Pero la Mimi está ahora al nivel de ellos. Pero para enfrentarse a ellos, bueno, aún la tiene difícil, pero ahora tiene más velocidad que yo. Por lo cual requiere que se arme con el mejor orbe posible si te llegas a topar con otro. Así que ok, nosotros le colocaremos un orbe de velocidad level 4. Pero ojo, esto a la vez no significa que ella será buena, porque miren, un dato para aquellos. Si la Mimi Crono Curva tiene un orbe menor que digamos que al Zeus o el Spin Furies, estos tendrán la misma velocidad, por lo menos. Ahí como ven, le puse un level 4 a la Mimi Crono Curva, tiene 13.33. Mientras que el Zeus si tiene lo que es, perdón, ese no es Zeus. Zeus tiene un level 5 de velocidad, tienen la misma velocidad, así que obviamente quedará igual a ver quién es el del mayor Evo para atacar primero. Así que cuidado con el dato, más que todo nosotros los que estamos en el Evo alto, que obviamente que tenga level 4 no conviene porque nos vamos a encontrar puros spin con level 5 y Zeus. Pero obviamente ya no es lo eficaz para enfrentarlos a ellos, obvio que no. Y obviamente, chicos, le colocaremos full daño. Así que ¿dónde están los orbecitos? ¿Dónde están los orbes? Ok, aquí están los orbes level 4. Hasta que compremos los level 5 que llegan la próxima semana. Bueno, deberían de llegar esta semana. Full daño. Así que ahí está. Está pegando ya lo suyo. 62.000. Es buen daño, buena velocidad. La vida no la suficiente para aguantar ni un Spin ni un Zeus. Pero ahora sí, después de tanto hablar, chicos, me disculpo. Vamos ahora sí al PvP. Así que primer rival que nos encontramos, el Alex. Necro, mítico, sable, mítico, ok. Dos sables, un mítico, triple mítico. No, me estoy equivocando, perdón. Doble sable, triple mítico, un necro, ok. Curioso. Ok, tiene pesadilla viviente 100%. Ya lo demás, pues sería heredero archivista, supongo. Ok, para countrear su defensa, digamos que metamos doble heredero, ok. Aunque podemos meter un mutante un poco más rápido al estilo... creo que conviene llevar el Lancelot un poquito más. Aunque yo les digo que yo pues muy poco uso Lancelot. Pero ok, vamos a probar si la Mimi Crono Curva nos carrea el combate o nos ayuda. Ok, no era archivista sino Gloober. Lo cambia un poquito. Cambia todo un poquito las fases, pero ok.
Tampoco es que presente un problemilla. Lo malo es que su Glooper 100% le da el daño múltiple para llevárnosla. Si está full daño, sí. ¿Lo debilitamos? Es que no debilitamos nada. Ese nerf también le afectó. Luego la pesadilla, otro múltiple. Ok, lástima, no es un combate para la Mimi Cronocurva. Así que, ok, debilitamos aquí un poquito al Glooper. Ahora optará por individual o igual hará múltiple. Bro, es que igual le daba el múltiple. ¿Qué haces? Ok, como les he dicho, no era un combate para... No era un combate para la pesadilla. Digo, para la Mimi Cronocurva. Ok, el Urgan full respuesta. Estos amiguitos por ahí. Ok, el combate está hecho. De hecho, si uso la etiqueta desde aquí... O bueno, en realidad no está tan hecho. Aunque ya el Glooper nos lo llevamos. La pesadilla no. El Urgan vamos a recibir respuesta. Después nos remata la pesadilla. Complicado. Luego malgastamos un ataque. El heredero es de absorción. Ok. Vamos a hacer el múltiple. Crítico. Ok, no sale ningún crítico. Un poquito de mala suerte. Que siempre viene bien. Ok, creo que aguantamos el golpe de la pesadilla. Perfecto, aguantamos el golpe de la pesadilla. Pero aquí hará múltiple el Urgan. Ok, ni tan bien ni tan mal. Ok, un combate que se puede ganar sin problemas. No quería usar etiqueta porque teníamos ventaja. Aunque lástima lo de la Mimic, que no nos ayudaría en este combate. Así que adiós, Urgan, adiós. Aún así creo que aguantábamos incluso el siguiente turno con la absorción y todo eso. Recibíamos bastante respuesta, pero ya estábamos doble fortalecidos. Así que primera victoria, la Mimi Cronocurva solamente hizo en este momento lo del debilitamiento. Este rival nos dio 10 puntos, nos acaban de robar. Y ok, otro rival, César. Ok, parece tener la típica de Glooper doble Aratomis. O también puede tener pues la combinada de, ya saben, en heredero, con Urgan y Glooper o archivista. Ok, Mimi Cronocurva creo que iría muy bien aquí. Muy bien, acompañado de un Lepidotech. De hecho, acompañado de doble Lepidotech. Bueno, no es lo más sabio, pero vamos a aprovecharnos de los Lepidotech God. Así que Mimi Cronocurva, vamos a ver cómo nos ayudas en este combate. Espero el rival tenga, pues, la que yo dije, la de Urgan. Aunque si tiene archivista, no las pone más difícil. Ya saben que archivista, pues, es counter de Cyber, mítico, somorfo. Y de hecho... saca esa, papus. Saca esa defensa. Ok. Se complica todo, literal. Ok, ya va. Si no fortalecemos al archivista, creo que nos puede ir un poco mejor. Aunque lo más probable es que haga individual. Aunque tiene un orbe de ataque. Ok. Vamos a ver qué tal. Mimi Cronocurva, 77.000 de daño. Ojo, Mimi Cronocurva sirve para enfrentar bastante lo que es al compa archivista. Obviamente sería de los mejores counters. De hecho, siempre lo fue. Ok, nos da el daño. Quedó en 151.000, 155.000. Es lo que yo no esperaba. Ok, aquí el combate se facilitaría bastante si nos llevamos al archivista. De hecho, es lo que debemos hacer. Porque, ok, archivista hará múltiple. Bueno, aunque el múltiple no le sirve. Lo más probable es que haga individual para llevarse o el Lepidotech del medio o a la Mimi Cronocurva. Ya luego el Urgan remataría. Ok, este combate no se puede ganar sin la etiqueta, tristemente. ¿Por qué? Porque no llevamos ningún buen anti-counter. ¿Cómo que anti-counter, Manu? Un buen counter para el archivista. Si hubiéramos llevado más que sea un heredero, el combate facilito. Ok, múltiple porque la Mimi Cronocurva muere con ellos sin problemas. Ok, me gusta este combate, nos ayudó bastante. El dañito, luego para usar la etiqueta, allí se le notó bastante valor. Aunque obviamente algunos dirán, mano, hubieras metido Spin, Zeus. Bueno, Zeus no tanto, pero Spin igual. Así que como les digo, está muy bien la Mimi Cronocurva. Obviamente para aquellos que no tengan ni Spin ni Zeus, les va a carrear como no tienen idea. Y de hecho me acaban de dar 10 puntos. Bueno, lo malo es no me están carreando en puntos, pero... ok. Dirán, Manu, ¿por qué no subiste un video antes? Bueno, lo que pasa es que complicadete el meta la semana pasada. Ok, Mimi Cronocurva. Ok, aquí veremos un ejemplo. El compa tiene Zeus. Si tiene Zeus, vamos a ver si tiene orbe de velocidad level 5 o level 8, lo que le venga en gana. Obviamente aquí llevaremos Madre de Dragones y me gustaría llevar... bueno, en realidad el Terror Abisal viene God, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Así que un tag aquí. Uy, me pasé de barra. Pensé que había seleccionado uno de los altos atrás. Pero, ok, aquí está perfecto. La Mimi Cronocurva, perfecto contra Zeus. Tiene un orbe de velocidad
por encima, ganamos nosotros el turno porque lo superamos en Evo por unos 30 niveles, creo que era. No, 30 niveles no. 60 niveles. O sea, 60 niveles el total. O sea, que le superamos por 20 niveles. Así que, ok, perfecto. Obviamente, si no tienen pesadilla, les ayudará. Pero como les he dicho, tienen que meterle el mejor orbe de velocidad. Porque si no, igualmente les van a ganar el turno por la diferencia de Evo. Y ya les digo yo que, pues, todo mundo jugamos con diferencia de Evo. Obviamente, para buscar los 100 puntitos. Así que, múltiple por aquí. Pla, pla, pla. Le metemos herida. Múltiple hará 100%. Porque lo que pega es que miren lo que hace el Aratomis, bro. Incluso por ahí incluso pueden usar la Mimi Cronocurva con un orbe de vida, chicos. Más que todo un poco recomendable para enfrentar spins. Si lo quieren debilitar y aguantar un golpe, pues ella es capaz con un orbe de vida. Y para los Aratomis, para que aguanten el múltiple. Aunque ahí les digo que tampoco es que haga la diferencia de 90.000 de vida. Obviamente un plus de 20%, pues es bastante, es 18.000. Pero tampoco para complementar. Así que lo del orbe de vida solamente para aguantar un turno de algún rápido. Pero de resto, para Aratomis la van a tener difícil. Así que vamos por otro combate más, chicos. Ok, Dani. Uy, uy, uy. Este rival, cuidadito. Pues supongo que tiene la típica, ¿no? Gloober doble Aratomis. Lo que pasa es que Dani es el que típico que le gusta cambiar de defensas. Doble Aratomis Gloober. Creo que no tiene pinta. Creo que no tiene pinta. No tiene pinta. Ya va. Algo que no puse a prueba. Ojo. Algo que no puse a prueba. Es que la Mimi... Oh, apenas... Oh. Disculpen, chicos. Creo que ahora la Mimi Cronocurva en mi Evo, si tiene velocidad level 5... Creo que puedo doblegar Aratomis de velocidad level 5. Ojo, ese dato era súper importante. O sea que podemos sacarle doble turno a Aratomis. Ojo, chicos, déjenme eso en los comentarios. O a lo mejor lo podemos averiguar en este combate. Claro, mi Cronocurva tiene velocidad level 4. Así que solamente voy a poder doblegar otros Aratomis con level 4. O sea, los 5.88 que usan velocidad. Así que, ojo, un dato bastante interesante que di por alto y creo que va a ser sumamente importante. Claro, estos Aratomis tienen level 5. Ok, tienen level 5, no pude... Ojo, ojo, pero no hice la prueba con los combates anteriores, pero cuidadito, cuidadete. Ok, ¿qué debería de hacer aquí? Obviamente... pues no sé qué hacer, debilito al Gloober. Supongo, creo que debilitaré un Gloober. Obviamente si no quiero perder el combate, tendré que llevarme a uno con etiqueta. Porque, bueno, que ya está perdido el combate. Lástima eso, porque si hubiera visto lo del doble turno, pues debilito, ataco y luego etiqueta con la Mimic. Sería todo mucho más sencillo. Ok, el más problemático. Uf, ¿cómo tiene armados sus Aratomis, bro? Los tiene armados repoderosos. Pero ok. Uf, si es así, eso es un dato bastante poderoso. Bueno, más poderoso de que le haya salido un crítico no creo. Ay, hijo de su... Bro, ¿por qué le salió crítico? Nah, igual esto está perdido. Crítico, ping. Ok, no me sale crítico ni en pedo. Ok. Creo que si hubiéramos traído un terror abisal, todo hubiera cambiado. Ay, la Mimic aguantaba. Bueno, no aguantaba. Vaya humillada que nos han metido. Nos han metido la humillada, pero por eso, porque la Mimi en verdad podía multiplicar. Ya va, chicos, no tenemos que quedarnos con esa, aunque nos han humillado, nos han quitado. O sea, literal, los 30 puntos que hemos ganado ahorita, nos han quitado 20. Ay, procede a llorar. Y ok, ahora sí, chicos, último rival donde probaremos la Mimi Cronocurva. Y aquí nos supera por bastante en Evo. Por fin un rival digno. Presenta pues la de... Ok, mi perro ladrando de fondo. Casualidad esta hora. Presenta un doble galáctico, triple mítico y un sable. Heredero... cuidado, esta cochinete la defensa. Ok, entonces llevaremos un tanque, archivista, obviamente, y el Aratomis. El de escudo lo veo bonito. El de escudo. Claro, me encantaría que mi perro dejara de ladrar en estos momentos, por favor. Por favor, y no para de ladrar, bro, no para de ladrar.
Ok, tiene un Aratomis que ataca primero. Me molesta un montón. No sé si debilitarlo, llevármelo. No conviene. Archivista. Nada, tengo que llevarme a su Aratomis 100%. Ay, pero su... Oh, bro, su Aratomis. Bro, no me la... Bro, en verdad, el combo del rival. Dios mío. Mimic, no estás carreando nada. Y de hecho, su Aratomis... No, miren, su Aratomis tiene level 3. O sea, no lo doblegamos. Ok, la diferencia... Uy, bro, pero en verdad, yo teniendo level 4 y tú level 3, aún así no doblego Aratomis. ¿O será que justo...? No, yo creo que justamente tenemos la misma velocidad. Creo que justo tenemos la misma velocidad. Justo. Y me gana por Evo. Así que, ok, descartamos que la Mimic Cronocurva con el orbe máximo de velocidad, o sea, no sirve, chicos. Ok, no sirve para superar, no sirve para doblegar a Aratomis. Esto ya da la prueba. Así que olviden la emoción que acababa de sentir en el combate anterior, porque literal aquí se nos acaba de refutar la cosa. Pero el combate está grave. Está grave el combate. Dios mío, ok, Aratomis, vamos a debilitarlo. Sé que no será nada el debilitamiento, pero nos va a tocar porque es lo más conveniente. Múltiple nos borra de la vida. Ay, Dios mío. Bro, no aguantó la Mimic. No aguantó la Mimic nada, bro. Pensé que iba a aguantar el múltiple, pero es que olvidé la diferencia de Evo. Olvidé la diferencia de Evo, bro. Olvidé la diferencia de Evo. ¿Crítico? Nah, un crítico nada más me salva. Bro, olvidé la diferencia de Evo. La Mimic no iba a aguantar ese múltiple. Ah, y aún así ¿por qué hace individual su asteroide, bro? Tenía que hacer múltiple. Si me había echado un escudazo mayor. Chico, me perdonan, pero no puedo con la Mimic no curvas. Así que, ok, chicos, en verdad espero les haya gustado el video. Cualquier cosa, dejen, apoyen mucho el video si quieren ver otro más jugando con la Mimic Cronocurva. O coméntenme en qué caso la suelen utilizar. Como les he dicho, obviamente si no tienen ni Zeus ni Spin Fury, pues la Mimic Cronocurva les va a hacer un rol pues medianamente también increíble. Pero sinceramente pues yo noto que es mucho más nerfeo que bufeo lo que le aplicaron. De hecho es más nerfeo, pero ok, cualquier cosa déjenme en los comentarios, chicos. No olviden dejar ese poderoso like, una suscripción se agradece. Y en verdad, a la próxima ya veremos si salen mejores combates. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he streamy when he leave me.